Buenos días, buena mañana, buen jueves, 9 de la mañana y 6 minutos empezamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Muy buenos días a todos quienes se enlazan ya a la señal FM de 95.3 y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Pichincha Universal, muy buenos días a través de www.pichinchacomunicaciones. Se me va la voz a esta hora de la mañana con 12 grados de frío en Quito, vea. Ay, todavía mantengo esta afectación respiratoria, así que mil disculpas. www.pichinchacomunicaciones.com.es. Bienvenidos a todos quienes se unen también a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Albe Farfán. Un abrazo, mi querida Lori, ya está por ahí conectada. Bienvenidos todos ustedes quienes están también en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones en Facebook y en Instagram. En mi Instagram, @Salomé181, en Twitter también, @Salomé181. Los espero por ahí con sus comentarios. Así que bienvenidos, muy buenos días. El Chelo Calavera también está por ahí ya saludándonos, mandándonos caritas felices. Porque sí, el día está nublado, pero no quiere decir que tenga que llover sobre mojado, como nos decía nuestra voz oficial, Diego Falconi, en la mañana. Muy buenos días a todos. Esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Aquí iniciamos. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. 9 de la mañana y 8 minutos. Un abrazo para Cris Arboleda, Anita Vergara. Se unen también a la señal de mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, ahí en Facebook. Estamos listos para recibir el día de hoy sus comentarios y sugerencias, porque hoy tenemos también un tema bastante importante. Si bien este virus al que nos estamos enfrentando en estos días es algo que se está investigando, se está descubriendo, desarrollando con el paso del día y los tiempos. Al inicio de marzo se decían algunas cosas, ahora se sabe que esas cosas son verdaderas, otras que no son tan verdaderas, y uno de ellos es la afectación de los niños. ¿Cómo han sido afectados los niños por este virus? Al inicio se decía que prácticamente los niños eran inmunes porque no existían muchos casos o casos sumamente graves de niños, especialmente menores de 9 años, que tenían afectaciones por el COVID-19. Sin embargo, al pasar de este tiempo, al pasar de esta cuarentena, lamentablemente hemos visto ya afectaciones de niños bastante pequeñitos, incluso mortandad en los mismos. Por eso queremos saber y queremos conocer, obviamente, de voz y de presencia de un especialista, cuidados pediátricos en emergencia sanitaria. Obviamente también, y toda la carga emocional que tenemos los padres ahora, con todo lo que estamos viviendo, una más de ellas es cómo cuidar a los pequeños. Somos ya 2 meses que estamos en confinamiento, que estamos ya en cuarentena obligatoria, y los niños empiezan también un poco ya a desesperarse dentro de casa. Los podemos sacar, podemos llevarles un ratito al parque, llevarles a dar una vuelta. ¿Qué va a pasar con los niños después cuando empiecen clases? ¿Cómo los vamos a cuidar? Todos estos cuidados pediátricos para no perder la cabeza como padres y no morir en el intento, vamos a tratar el día de hoy. Así que cuidados pediátricos en emergencia sanitaria. No se olviden de enviarnos sus comentarios y sus sugerencias también a nuestros contactos a través de Pichincha Comunicaciones en todas las redes sociales. En mis redes sociales también, Carla Salomé Coronel en Facebook y en Instagram, @Salomé181. Así que el día de hoy, cuidados pediátricos en emergencia sanitaria. Bienvenidos, 9 de la mañana con 10 minutos. Esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 11 minutos, 9:11. No sabemos a quién le estaba espantando el doctor hace un ratito, pero ya sabemos que está listo y ahí dispuesto a contestar nuestras preguntas y obviamente todo lo que ustedes como oyentes y espectadores quieran preguntarle al doctor, porque este es un tema que nos tiene bastante preocupados a quienes somos padres, y yo creo que, bueno, padres, educadores y creo que sociedad en general, porque siempre tratamos de a los más pequeñitos cuidarles de la mejor manera.
Quiero darle la bienvenida el día de hoy al doctor Ricardo Morales. Él es pediatra del Axis Hospital, además es director de posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador y coordinador de urgencias pediátricas del Hospital Axis, además de ser todo un pediatra influencer en redes sociales. Ya lo han visto por ahí, así que lo vamos a conocer y yo sé que nos va a dar grandes consejos del día de hoy. Doctor, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por su tiempo. Muy buenos días con todos. Ahí estábamos con uno de los perritos que se nos estaba colando en la, en la llamada. Pero ahí estamos muy bien, afortunadamente, que todo esto ya vaya pasando poco a poco. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y bueno, empecemos hablando sobre estos antecedentes que dábamos igual al inicio. Al inicio de esta cuarentena, al inicio de esta pandemia mundial, no existían muchos registros de niños y niñas que hayan sido afectados por el virus o que realmente las afectaciones que tenían era muchísimo menor. No había mortandad en los niños. Ahora, el día de hoy, ya tenemos lamentablemente niños muy chiquititos que han fallecido con COVID-19. ¿Qué podemos esperar de aquí a futuro? ¿Qué les podemos decir a los padres? ¿Cómo va la investigación en cuestión de los niños, de las afectaciones que tienen? Porque claro, muchos de los virus a los niños les afecta muy poquito y claro, a un adulto en cambio es terriblemente doloroso esa misma afectación. ¿Cuál es la diferencia y cómo vamos a tener que tratar con los pequeñitos? Bueno, hay varias cosas súper importantes dentro del que es el COVID y los niños. Una de las cosas es de que generalmente hay un porcentaje alto, entre un 80 y 90%, donde tienen o síntomas leves o incluso son asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen síntomas. Entonces, es importante saber eso. Se estaba pensando que eran unos transmisores altos del virus, pero ahora estudios nos dicen que se transmite igual que cualquier otra persona, número uno. Número dos, ¿hay casos graves? Sí. ¿En qué pacientes? Hay algunos grupos de riesgo. El primer grupo de riesgo que se ha visto son los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas? Niños que están en tratamientos inmunosupresivos como para el cáncer. Hay niños que están en tratamientos para otro tipo de cosas como enfermedades respiratorias, cardiopatías, enfermedades del corazón, asma y otras enfermedades pulmonares. Los niños menores de 1 año, los lactantes menores, son pacientes específicamente que sí tienen un cierto tipo de riesgo más importante que el resto. Y también epidemiológicamente se ha visto, aunque ya no son tan niños, en los adolescentes ya pasados los 14, 15 años, ellos sí han tenido un repunte también en lo que son casos fatales y casos que han necesitado terapia intensiva. Ahora se ha visto, ya en el contexto del COVID, que hay algunas manifestaciones un poco muy atípicas en pacientes que tienen infecciones graves. Por ejemplo, una enfermedad de Kawasaki, que más bien es una inflamación, un proceso inflamatorio, ¿sí? Que incluso puede llegar a las coronarias y todo eso súper inespecífico, que puede darse de una forma típica en ellos, ¿sí? Ajá. El problema realmente en el COVID es un proceso inflamatorio brutal que se da, ¿sí? Que se llama una tormenta inflamatoria. Entonces son procesos inflamatorios que producen una serie de ciclos que hace que esta inflamación sea muy importante y puede llevarles a la muerte. Ajá. Antes, por ejemplo, al inicio se decía, a inicios de marzo se decía que, por ejemplo, ya había casos de madres que estaban contagiadas con COVID-19, habían dado a luz niños completamente sanos. Ahora no se sabe tanto si es que se transmite o no se transmite. Se transmite de la madre al niño al momento de nacer, durante el embarazo, o hay que tener los cuidados para que no se transmita después del nacimiento. Bueno, hay muy pocos estudios, aproximadamente unos 2 o 3 estudios que describieron o que supusieron que hubiera una transmisión vertical. Realmente no hay nada confirmado, no hay una veracidad completa, o sea, pruebas específicas en la cual nos puede decir sí, hay una transmisión. En la mayoría de casos se ha visto que hay neonatos, o sea, recién nacidos con infección por COVID, pero generalmente es por transmisión directa de los adultos hacia el niño. ¿Sí? Okay. Una de las cosas importantes que tenemos que recalcar es que la lactancia materna no debe suspenderse. No debe suspenderse. Es más, un factor protector para el COVID-19
en los niños recién nacidos es la lactancia materna exclusiva. Incluso ayer estábamos en un congreso de lactancia materna y COVID, se ha visto que muchas inmunoglobulinas están relacionadas directamente para el COVID, e incluso algunos otros componentes como los oligosacáridos de la leche materna que también hacen una serie de protección inmunológica también sobre el COVID-19. Entonces es importante recalcar que si hay una madre que está contagiada con COVID-19, no debe dejar de dar de lactar. No se sabe todavía si es que a través de la leche materna se puede contagiar el virus. Realmente no. No hay pruebas de que hay pruebas. El paso por la leche materna. Es más, si es que la paciente no tuviese cierta cantidad de síntomas, el uso igual de mascarilla, ¿sí? El uso de mascarilla, lavado de manos, todas las medidas de protección, incluso si es que la paciente se encuentra con mucha sintomatología, hay mucho riesgo y todo eso, se puede extraer la leche y dársela, ¿sí? Lo importante es no suspenderla. Entonces, hay muchas opciones en cuanto a la lactancia materna que realmente nosotros tenemos que manejar e incluso no ver en túnel que si es que es solo esto o si no vamos a irnos a fórmula, no. Hay muchas opciones, hay nodriza, hay bancos de leche, hay un millón de cosas que nos podrían ayudar de esa forma. Somos pro lactancia materna, así que por la lactancia materna siempre vamos a darle un like, siempre. Vamos a estar a favor de la lactancia materna. Además es importantísimo, no solamente para los niños que en algún caso estén contagiados de COVID-19, sino para todos los bebés. Lactancia materna exclusiva. Recuerda que puedes participar en nuestro programa con preguntas y comentarios al doctor. 098-947-0058. 098-947-0058. Escribes La Mañana Morocha y pones tu texto, comentario o alguna pregunta que le quieres hacer en este momento al doctor. Doctor, entonces queríamos saber también, porque obviamente la vida no para porque estemos en cuarentena, la vida continúa. Y hay partos, hay obviamente también cesáreas y hay niños que llegan al mundo en esta cuarentena. ¿Cuál es el protocolo de emergencia que está manejando la pediatría y obviamente la obstetricia para garantizar que no exista un contagio o por lo menos menorar el riesgo de contagio en los recién nacidos? Bueno, es importante siempre mantenernos de preferencia con todas las medidas de seguridad, siempre, absolutamente. Todas las medidas de seguridad que nosotros mantenemos durante un parto, durante una cesárea, que la madre igual lleve su mascarilla. Muchos hospitales están haciendo pruebas previas para COVID-19, pruebas rápidas para descartar cualquier situación. Obviamente, el último control es sumamente importante con el obstetra, con el ginecólogo, para que pueda descartar cualquier otro tipo de cosas. Si es que no hay ningún problema en la recepción. Es más, he tenido bastantes partos últimamente y cesáreas en relación al COVID. Esto es una cosa maravillosa porque, por lo menos profesionalmente, porque podemos ver un poco, como les digo, estamos a los residentes jóvenes, les digo, estamos viendo vida tenemos la suerte de ver vida mientras estamos en una época donde el COVID nos está quitando más bien las vidas. Entonces es una cosa muy gratificante como pediatra, y una de las cosas importantes es que confíen obviamente en su ginecólogo, en su pediatra, y manténganse seguras de las medidas que van a tener de aislamiento. El uso también, nosotros lo que estamos usando es, obviamente, en muchos hospitales estamos usando el traje completo, aunque no es necesario realmente, solo cuando tengamos la certeza de que un paciente está con COVID. Muchas veces incluso les veo en la calle con el traje completo. Realmente no es tan necesario, a menos de que tengamos a alguien al lado con COVID o vayamos a hacer alguna manipulación. El uso de bata, guantes, mascarilla, el protector facial y eso en general. El niño, obviamente, por lo menos en el momento que yo estoy recibiendo, se mantiene con la madre siempre, ¿sí? Hacemos el apego precoz, que eso también es una de las cosas que no tenemos que evitar, ¿sí? El apego precoz, o sea, realmente apenas nace el niño, tiene que estar en contacto piel con la madre, ¿sí? Y que se mantenga con ella la mayor parte del tiempo. Incluso en muchos protocolos internacionales, aquí es un poco más complicado, ¿sí? Pero se tiene que mantener a la madre junto al bebé, ¿sí? Durante por lo menos mínimo 2 horas, hasta poder hacer cualquier otra intervención. Obviamente, si es que tenemos riesgo vital del niño y otra cosa, es algo completamente diferente. En cuanto a lo que nosotros tenemos que realizar, es mantener las medidas de aislamiento, de preferencia que se mantenga con la mamá, ¿sí? En la mayoría de lugares están tratando de disminuir a lo mayor posible la estadía en el hospital, ¿sí? Quería preguntarle, doctor, ¿cómo es ya después del nacimiento, después del parto, cómo se está tratando ahora la estadía en las clínicas y en los hospitales? Porque claro,
muy lejos de lo que a veces nosotros pensamos y decimos, no, es que en el hospital voy a estar mejor, en el hospital voy a estar más cuidado. Es un poco contrario cuando tenemos este tipo de virus, porque es donde más uno se puede contagiar. Bueno, en el hospital que yo trabajo, realmente lo que se hace es mantenerse en el piso, que es exclusivo para partos y cesáreas, y que se mantenga ahí, que se haga ahí el parto. Bueno, ahí tenemos una infraestructura mucho más organizada directamente para que se reciba al bebé, se mantenga un quirófano en caso de que sea necesario ahí mismo una cesárea, y a las puertas, o sea, cruzando la puerta se encuentra la unidad de cuidados intensivos neonatales en el caso de que se necesite algún tipo de atención inmediata, pero nada más, y las habitaciones en el mismo piso. Entonces, hay que tratar, hay muchos protocolos, yo entiendo que en la mayoría de hospitales se está tratando de minimizar el contacto, ¿sí? Pacientes con alguna sintomatología respiratoria en cuartos aislados completamente con presión negativa o en unidades completamente distantes al lugar donde están dando partos y cesáreas, que es lo óptimo y lo que deberíamos hacer. Entonces, realmente eso es los protocolos que se van manejando, y tener obviamente durante el menor tiempo posible a la mamá y al bebé. En un parto normal es 24 horas, que de eso no deberíamos pasar, y en una cesárea estamos reduciéndonos entre 36 a 48 horas. Entonces depende obviamente del cómo está mamá, cómo está el bebé, ¿sí? Y si es que tenemos algún tipo de situación específica, pero si no, tienen que irse lo más pronto posible, más bien y obviamente tratar de hacer la vacunación y todos los screening que tienen que hacerse, screening auditivo y metabólico, antes de que salgan. Porque eso es muy importante. Claro, tratar de hacer todo lo que se pueda durante la hospitalización para que no tenga que el neonato, el recién nacido sano, salir afuera, ir a un centro de salud. A veces no todos los hospitales lo hacen, entonces a veces no es tan práctico en eso, pero si es que tienen la oportunidad, o preguntarle a su pediatra cuándo podemos hacer y las opciones que tenemos, sería muy importante. Eso es algo muy importante que quería preguntarle, doctor, porque creo que es una de las grandes preocupaciones de las mamás. Entonces, claro, como le decía, la vida no para a pesar de que estamos en cuarentena, y ya el bebé nace y necesita sus controles pediátricos constantes, tomando en cuenta de que el bebé no tenga ninguna afectación adicional. ¿Cómo debemos tratar a los niños al momento de salir? Porque obviamente salimos del hospital y nos vamos a la casa. Pero yo he visto, por ejemplo, muchas mamás que llevan a los niños a hacer sus controles sin ningún cuidado. O sea, sin ningún cuidado de los bebés, a eso me refiero. No están en un coche, no están en una carriola, sino que simplemente salen. ¿Cómo debemos sacarlos? O tenemos que tenerlos más bien en casa y evitar, alargar más bien el tiempo, por ejemplo, de vacunación o de citas médicas. ¿Cómo debemos tratar ya a los niños cuando están en casa? Bueno, hay varias situaciones, y también va un consejo también para los niños un poco más grandes. Los niños menores de 2 años no deberían usar mascarilla, ¿sí? A veces le ponen la mascarilla al niño menor de 1 año, de 1 añito, entonces la mascarilla no está diseñada a pesar de que sean de tamaños, porque ellos no saben usarla, porque ellos pueden o aflojársela, quitársela, ¿sí? No causar ningún tipo de protección, o lo contrario, niños demasiado pequeños, incluso producir asfixia. Entonces, ¿cuál es la recomendación internacional? Es de que se lleve en una carriola, en un car seat o un cochecito, y se mantenga cubierto, como ya sea con una cobija. Hay plásticos que se usan también para tenerlo y para poder observar qué está pasando adentro con el bebé. Entonces, se usa como una protección. En eso tiene un espacio para que pueda respirar el bebé, disminuir el riesgo de asfixia y haya protección. Entonces, otra cosa también importante, no solo el bebé, sino la mamá y el papá que están llevando. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que, obviamente, usar la mascarilla, lavado de manos. Otra de las cosas importantes que también se está haciendo énfasis en la falsa seguridad de los guantes, ¿sí? O sea, los guantes deberían ser usados como nosotros los médicos lo usamos. Yo cuando tengo un paciente y uso guantes, lo toco al paciente, hago la maniobra con mis manos y me quito y los desecho inmediatamente. Si tuviéramos una cajita de guantes para hacer absolutamente todas las cosas, está bien, pero a mí me preocupa que, por ejemplo, van a tiendas, van a lugares comerciales, donde ya los guantes ya al mediodía ya están ya cafés de todo el uso que les han dado. Entonces, obviamente es una falsa seguridad. Entonces, los guantes no sustituyen al lavado de manos, ¿sí? E incluso el uso de alcohol no sustituye al lavado de manos. El uso de alcohol debería hacerse de alcohol gel máximo 2 veces seguidas. ¿Por qué? Porque el gel produce una capa sobre las manos que no nos va a permitir eso. Entonces, es sumamente importante esa situación. Okay. Ahora, doctor, entonces, claro, nosotros también decimos, bueno, me voy a poner mascarilla, voy a ponerme guantes para tocar al bebé, para manipularlo. Es mucho mejor, entonces, lavarme las manos, saber que estoy sana,
como mamá o como papá, saber que estoy sano y manipular al bebé sin ningún problema dentro de casa. ¿Qué otras seguridades deberíamos tener si tenemos a un recién nacido en casa? Bueno, generalmente es simplemente afianzar un poco las seguridades que tenemos que darle al niño recién nacido siempre. Ahorita no visitas. Como les digo, cualquier visita, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por lo que ustedes desean, por Instagram, por donde quieran, para que puedan ver al bebé, ¿sí? Es una cosa muy importante porque el manejo para los padres, sobre todo primerizos, que es una de las cosas que tenemos, que he estado recibiendo de mensajes en redes sociales y de los pacientes mismos, es una preocupación porque se sienten un poco solos también. Entonces, también apoyarse con la familia es importante, a pesar de que estén lejos. Apoyarse con la familia. A veces se sienten un poquito abandonados y todo eso. Entonces, es muy importante también la parte emocional y psicológica de papá y mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa también tenemos que hacer? El lavado de manos, tratar de reducir al mínimo la exposición del recién nacido, porque es un paciente de riesgo, como ya les dije previamente, al ambiente. Entonces, si es que necesita realmente una revisión, tendríamos que hacerlo. Generalmente lo estoy haciendo por telemedicina. Claro. Incluso les estoy enseñando cómo pesarse con los niños, con los bebés, para más o menos tener una idea de cómo están haciéndose, cómo están subiendo o bajando de peso. Entonces, sí, en lo personal, yo no recomiendo la exposición innecesaria, ¿sí? Okay. La exposición a los niños tienen que ser casos puntuales. ¿Por qué? Porque los niños son pacientes asintomáticos, ¿sí? Ajá. El niño puede contagiarse y no tener síntomas y contagiar al resto, ¿sí? Y generalmente están en algunas familias o familias donde está el abuelito, donde están personas que tienen factores de riesgo. Entonces, es importante también eso y también darse cuenta que el recién nacido también es un paciente de riesgo. Entonces, son varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Igual, los mismos cuidados, tratar de afianzar lo que es la lactancia materna, que eso es una de las cosas muy, muy importantes que siempre estamos haciendo recalcar siempre, porque es uno de los beneficios más importantes para proteger al bebé de que pueda tener COVID. Así es, doctor. Pero entonces también quiero hacerle una pregunta que nos hacen puntual en este momento. Mi bebé acaba de nacer. ¿Tengo que sacarle a vacunarle en el centro de salud o puedo esperar? ¿Cuánto tiempo debería esperar para vacunarle? Ya, generalmente las prácticas actuales a nivel internacional, por ejemplo, estamos hablando de la Asociación Española de Pediatría, Academia Americana de Pediatría, lo que piden es tratar de retrasar al mínimo la vacuna. ¿Por qué? Porque si nosotros extendemos demasiado tiempo los tiempos de vacunación, tendríamos dos problemas epidemiológicos. Brotes de enfermedades, como está pasando en México, sarampión, ¿sí? Y brote también del COVID. Entonces, una de las cosas importantes es que llamar al centro de salud, asegurarse cuándo va a ser, ¿sí? Ajá. Y obviamente guardar todas las medidas de aislamiento, el distanciamiento, ¿sí? De por lo menos 1,5 metros, 2 metros, el uso de mascarilla, ¿sí? Y obviamente que sea rápida la vacunación y nada más, ¿sí? Okay. Pueden hacerlo porque conozco que hay centros de salud que lo hacen, no lo retrasen, que sea bajo todas las medidas de seguridad. Hay lugares donde en mi hospital estamos ofreciendo también el servicio de vacunación a domicilio, que también es una buena opción para ellos. Entonces, no tienen que necesariamente movilizarse, es importante eso, y no tratar de retrasarlo. Lo que se recomienda es no retrasar de más de 6 a 8 semanas, que sería lo máximo que podríamos esperar para que no tengamos. ¿Por qué? Porque recordemos, sobre todo al principio, en el primer año, son 2, 4 y 6 meses. Son distancias de entre una dosis y otra dosis de 2 meses. Entonces, tiene un proceso la vacuna, por eso tiene las dosis de hacer memoria antigénica, de producir esa memoria, que quiere decir que hacemos que la vacuna le presente a nuestro sistema inmune y ya haga las defensas necesarias para que no se enferme. Entonces, es súper importante eso para mantenerlo, ¿sí? Entonces, mantener las dosis. Estamos conversando con el doctor Ricardo Morales sobre los cuidados pediátricos que debemos tener con los pequeñitos, obviamente, en esta emergencia sanitaria. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, 9 de la mañana con 30 minutos y regresamos de enseguida. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color.
9 de la mañana y 33 minutos. Un saludo grande a Rolly Reynoso. Dice, buen día, la morocha mañanera, que me suena fiestera. Sí, así es. También estoy de fiesta. Todos los días estamos de fiesta. ¿Saben por qué? Porque estamos vivos, porque tenemos salud y creo que eso hay que agradecer y estar felices todos los días. Gabriel Velázquez, muy buena entrevista, un tema muy interesante. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues sí, estamos conversando en este momento sobre los cuidados que deben tener los pequeñitos en esta emergencia sanitaria. Conversando con el doctor Ricardo Morales, pediatra del Hospital Axis y además director del posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor, queríamos hacerle una pregunta y una consulta que también les preocupa a muchos padres y es, ¿debería hacerle a mi hijo la prueba de COVID-19? ¿En qué momento me debo preocupar? Porque obviamente ahorita con este clima que estamos teniendo hay afectaciones respiratorias. Los niños empiezan a resfriarse, empiezan a tener alguna gripe común. ¿En qué momento yo como madre o como padre me debo preocupar, llamar a emergencias, llevarlo al hospital y hacerle la prueba de COVID-19 a mi hijo? Gracias, Carlita. Dice Carlita Gines, es muy importante para nosotros porque nos toca sacarle a nuestra pequeña para viajar. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, para viajar, Carlita, creo que deberías tener una razón sumamente grande para salir. Tenemos en este momento una pregunta en mi Facebook personal. Para viajar, tratemos de por lo menos no viajar, si no es necesario, no lo hagas, por favor. ¿Y qué debería hacer para sacarle a mi pequeña para viajar? ¿A dónde te vas? ¿Es muy lejos? Debería mejor no salir, mi querida Carlita. Doctor, ¿estamos ahí? Doctor Ricardo, no se nos vaya. Estábamos preguntándole sobre cuándo deberíamos hacerle la prueba a nuestros hijos. Tenemos dos preguntas en este momento. ¿Cuándo hacerle la prueba de COVID-19 a nuestros hijos? ¿Cuándo me debo preocupar cuando una gripe normal, una gripe estacional, que ahora tenemos tanto frío, por ejemplo, al menos aquí en Pichincha, ¿cuándo ya tengo que preocuparme y llamar a emergencias y llevarle al hospital? Esa es la primera pregunta y luego vamos con la pregunta de Carlita Gines. Bueno, es importante saber que tenemos la mayoría de los niños con síntomas leves o síntomas o sintomático. Lo más importante es de que nosotros bajo ciertas circunstancias les debemos al hospital. Primera cosa, nosotros cuando tengamos dificultad respiratoria entendida no como nariz tapada, porque muchas veces los papitos piensan que la nariz tapada es dificultad respiratoria. Eso no es dificultad respiratoria, es agitación, que el niño respira muy agitadamente, ¿sí? Que tenemos tanta dificultad para respirar que necesita usar músculos accesorios de sus costillas. Entonces, las costillitas comienzan a notarse y a hundirse, el niño se pone morado, el niño se pone muy decaído, vomita a cada rato, no ha orinado en más de 12 horas. ¿Qué otra cosa más? Si el niño tiene fiebres que no se controlan, tiene diarreas abundantes, porque también son síntomas de COVID que podríamos tener muchas veces gastrointestinales, ¿sí? Que son diarreas importantes o vómitos importantes, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Si es que el niño está muy decaído, letárgico, que no quiere levantarse y que no ha comido. Entonces, o no quiere lactar, por ejemplo, un bebé. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esos signos de alarma. Entonces, ahí nosotros podemos llevarle. ¿Qué es lo que puede pasar si es que yo les llevo a un niño que no tiene síntomas importantes, porque puede usar telemedicina, pueden ir a otro tipo, no colapsar las emergencias? Una de las cosas que puede pasar es que nuestro sistema de salud se va a colapsar de niños que realmente no necesitan atención emergente, ¿sí? Ajá. Que podrían ser bajo otras circunstancias, en consulta, que podrían ser vistos también por telemedicina. Entonces, esos niños tienen que ser evaluados si es que no tienen síntomas de alarma, tratados como realmente el COVID en las fases que son súper leves, es tratado como una infección respiratoria alta, común y corriente, con hidratación, analgésicos, a veces descongestionantes, antihistamínicos, nada más, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si es que nos mantenemos así con el niño, sí. Si es que tenemos la certeza de que el niño ha estado en contacto con gente o tenemos personas en la familia que ya tienen síntomas o COVID positivo, tendríamos que hacerles a ellos la prueba sí de ley, para ver y observar de que no haya ningún paciente que esté con la enfermedad y mantener las medidas de aislamiento con el niño o con el bebé para que no pueda contagiar a otros miembros de la familia que se encuentran ahí. Y obviamente, si es que tenemos esos síntomas, van a ir al hospital, ¿sí? Hay hospitales que son centinelas también para el COVID. Entonces, si tenemos esos síntomas, nosotros tenemos que llevarle a los hospitales. Obviamente están recibiendo ese tipo de pacientes, ¿sí? Dependiendo de su ciudad, dependiendo de dónde se encuentren.
Entonces, es importante tener en cuenta estos síntomas de alarma, ¿sí? No quiero decir con eso que todas las diarreas son COVID, que todas las infecciones respiratorias son COVID, que todas las fiebres son COVID, no. Por eso es importante que tenga una evaluación, por lo menos inicial, aunque sea por telemedicina o por teléfono, con un médico para que pueda guiarle, ¿sí? A dónde puede irse. ¿Para qué? Porque si no, tendríamos todas las emergencias llenos de pacientes que la mayoría pueden ser o no un COVID o ser una infección leve que a pesar de que es COVID no necesita la atención en emergencias. Okay. ¿Sí? Entonces es súper. Entonces, recordar a los padres primero que debemos mantener la calma un poquito, porque claro, ante todo lo que estamos viviendo es mayor el estrés que ya se vive normalmente cuando uno es padre. Que claro, a la primera fiebre, al primer síntoma de gripe, ya pensamos cualquier cosa. Entonces, mantener la calma, llamar al pediatra, llame por teléfono, puede hacerlo también a través del Ministerio de Salud Pública, llamar al pediatra y ahí guiarse con el médico para saber si salir o no de casa. A veces puede ser que incluso salir de casa hacia el hospital sea peor que quedarse en casa y tratarlo desde la casa. Tenemos una consulta en este momento de Carlita Gines y dice, es muy importante para nosotros porque nos toca sacarle a nuestra pequeña para viajar. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros vivimos en Riobamba y nos cogió la cuarentena en Quito, entonces realmente sí tiene que viajar a Riobamba. ¿Qué edad tiene la pequeña? También quisiera saber, porque me imagino que el tratamiento también es diferente, doctor. Bueno, si es que tienen que viajar, no tiene síntomas, deberíamos hacerlo obviamente con las personas que necesariamente tienen que hacerlo, ¿sí? Y bajo las medidas importantes que ya hablamos. Si es un niño menor de 2 años, ¿sí? Ponerle en un car seat, ponerle obviamente con las medidas necesarias cubierto. Y por favor, cuando vaya, eso sí, no solo cuando haya COVID o cuando haya COVID, por favor, usen los car seats siempre. Un niño pequeño no tiene que ir en las piernas de nadie, ni como si fuera un adulto. Así es. Cargado, porque los niños pueden salir como proyectiles. Los niños, cuando hay un accidente de tránsito, son los que más feo les va. Entonces, tengan mucho cuidado eso, ¿sí? Entonces, sí tener ese cuidado, que siempre les digo, porque es importantísimo. Sí, no, es excelente. Viajar con todas las medidas. Obviamente, respetando toda la normativa, uso de mascarilla, ¿sí? Y obviamente el lavado de manos, tener alcohol gel en el automóvil. Dice Carlita Gines que su hija tiene 4 añitos. ¿En el auto deben viajar todos con mascarilla y ella sin mascarilla o la pequeña también debería ir con mascarilla en todo el viaje? Tiene más de 2 años, puede usar mascarilla, asegurarnos que la mascarilla esté bien cubierta, obviamente para todos. La mascarilla tiene que ir sobre el dorso de la nariz, la parte superior, la parte inferior cubrir el mentón, ¿sí? Que esté bien ajustada, ¿sí? Que tenga un espacio, obviamente, para respirar, pero que no esté floja, porque si está floja, por acá podemos, o ya sea, contagiar al resto con nuestras microgotas o contagiarnos porque vamos a respirar el aire. Entonces, tiene que ser una barrera importante y que no esté flojo, sobre todo esto, porque si es que le damos a un niño una mascarilla de adulto, podemos tener eso. Podemos arreglarle para que esté bien cubierta o comprar mascarillas para niños, que sería una de las opciones que también podría usarse. Doctor, a eso también quería ir yo con una pregunta. Vemos que hay mascarillas en este momento que se utilizan, por ejemplo, que son importadas, que vienen con todas las certificaciones de la FDA, la CE, etcétera, y de diferentes tipos. Sin embargo, de importación no he visto, al menos yo, que existan para niños. Pero existen mascarillas de fabricación nacional que incluso ya vienen con diseños, con animalitos, etcétera, que se puede utilizar para los niños. ¿Qué mascarilla es la óptima que se debe utilizar para niños? ¿La tipo quirúrgica, una de tela, una lavable, una tipo KN95? ¿Cuál es la que se debe utilizar para los niños? Realmente N95 no hay para niños, no se dispone para niños, porque es una mascarilla específica para personal sanitario que deberíamos usar. O personas que están en contacto, por ejemplo, policías que están ahí, los cajeros de los supermercados que están en contacto con mucha gente y necesitan una protección más adecuada. Eso por un lado. Segundo, el Ministerio de Salud ha dispuesto que el uso de mascarillas debe necesitar un registro sanitario. ¿Sí? Eso es muy importante como normativa. Entonces, si es que están haciendo mascarillas caseras, de preferencia busquen una que tenga registro sanitario, que es lo más importante. Conozco que hay mascarillas que usan filtros, ¿sí?
que usan filtros, o sea, la mascarilla toda guapa, bonita, fashion, y se le puede poner un filtro que es para respirar. Entonces, eso es importante, que puedan verificar que no solo sea tela, que no sea algo que simplemente esté de adorno, sino que realmente produzca una protección para los niños. Entonces, sí, mi recomendación es de que hay varios tipos de telas que se pueden usar, hay varias, incluso en el CDC, que es el que maneja todo esto en Estados Unidos, pueden hacerse mascarillas caseras, pero de diferente tela. Por ejemplo, lo que dicen es tela para filtro aspiradora, que muchas veces no tenemos acá tan disponible ni nada por el estilo. En otros países es otro tipo de adquisición que se tiene, o se tiene más a la mano ese tipo de materiales, pero lo que sí les recomiendo es que tengan el registro sanitario al menos, que es una normativa que ya ha dispuesto el Ministerio de Salud. Porque obviamente hay mascarillas que la gente por vender vende mascarillas que simplemente son una cobertura y nada más, y no sin ningún tipo de protección. Doctor, hay otra consulta que yo quería hacerle, y es que, claro, ya después de 2 meses de confinamiento, todo el mundo ya empieza como a decir, bueno, no me contagié, voy a salir un ratito. Y veo a muchos niños que están en la calle. Probablemente hay muchas mamás, por ejemplo, que viven solas y no pueden dejarle al niño en la casa, un niño de 4, 5, 6 años, y tiene que llevarle obligadamente a hacer las compras y tiene que irse con él. En otros casos veo familias completas que salen con todos los niños también a la calle. La recomendación, doctor, es: ¿todavía debemos mantener a los niños dentro de casa? ¿Podemos sacarlos, no sé, 1 horita al parque, viendo que no haya mucha gente? ¿Se lo puede llevar, aunque sea a la tienda, para que salga un ratito? Porque, claro, también estar dentro de casa para los niños también es bastante duro, al menos, por ejemplo, quienes viven en departamento o en una casa pequeña donde no tienen un jardín o no pueden salir a la ventana, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos manejar esta parte del salir, no salir, cada cuánto tiempo? ¿Cómo debemos manejarlo con los pequeños? Bueno, la situación es compleja realmente acerca de eso, porque nosotros no podemos verlo solamente de la perspectiva médica y decir no salgan y punto, pero doctor, o sea deme un patiecito, o sea, aguantes con los guaguas toda la mañana, que no saben qué hacerse, que ya me están pidiendo salir y no tengo un lugar donde llevarles, ¿qué puedo hacer? Son cosas muy, muy importantes que, bueno, hemos tratado en algunas otras ocasiones acerca de esto, pero lo más importante es que papás también se mantengan mentalmente y emocionalmente equilibrados, porque eso también puede llevar a los niños a ansiedad. Eso es muy importante. Sí. Entiendo que sí es complicado el manejo de los niños dentro de la casa, sobre todo que aquí, por ejemplo, en Quito, que la mayoría de gente vive en departamentos pequeños, que tienen patios que son compartidos, y a veces bajan los niños, ya están con otro niño allá, y la tensión. Tratemos de que haya actividades lúdicas que podamos compartir con los niños. Yo les digo siempre a los papás, es el momento, ya no hay pretexto de que yo estoy en el trabajo y todo eso, compartan. Tenemos el chance de estar ahí con los niños, con los guaguas, compartan. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Si estamos viendo que hay actividades que se pueden hacer en casa. Por ejemplo, experimentos, lo que pueden hacer son muchas actividades que pueden pintar con los niños, hacer competencias con los niños, juegos de mesa. Otra de las cosas que estamos viendo es, por ejemplo, el yoga para niños que hacen junto con los padres, ejercicios de padres con niños. Se meten al YouTube, se meten a Facebook o a Instagram o cualquiera de las redes sociales y busquen ese tipo de cosas que puedan hacer juntos, ¿sí? Incluso lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en la parte de las pantallas, no dejarles demasiado tiempo. Hay indicaciones específicas para los niños cuánto tiempo tienen que hacerlo por pantallas, porque si no, los niños van a hacerse dependientes de ello. Y no es necesario, no es cosa de que sí le dejamos entretenido al niño durante un rato y punto, sino que tenemos que ver otro tipo de actividades para que los niños realmente aprovechen este confinamiento. Como les digo muchas veces, hay mucha gente que más bien está sacándole provecho a esto en la relación con sus hijos, en la relación de estimulación. Por ejemplo, los niños que están haciendo tareas, a ver qué está pasando con el niño, porque a veces muchos niños tienen problemas de distraerse y entiendan más cómo se está dando la situación con los profesores y eso, y júntense para que puedan hacer las tareas. A veces están teletrabajando todo el tiempo y todo eso. Y también es importante, en este momento, una de las cosas que también se recomienda es que los niños tengan actividades que marquen su independencia, que puedan mantener rutinas, que es súper importante, mantener rutinas, que se levanten, igual que cuando estaban en el colegio, se laven los dientes, se peinen, se vistan, no usen el uniforme, pero realmente se vistan y que desayunen a tal hora y que mantengan una actividad equilibrada.
y dejar a que los niños también hagan las cosas solos, que eso es una cosa muy importante. Primero, que arreglen el cuarto. Exactamente, porque eso va a brindarnos primero como padres una satisfacción de que los niños están creciendo, están mejorando, y también que eso a los pobres padres que están dentro de casa, trabajando en la cocina, en el supermercado, con los perros, con todas esas cosas, necesitan un tiempo para que también ellos no tengan toda esa responsabilidad encima, sino que también podamos hacer eso. Entonces, una de las cosas importantes es mantenerlos ocupados, tratar de hacer actividad física en lo más que se pueda, ¿sí? Y tratar de que los padres con los niños mantengan, yo sé que es difícil la parte económica, muchos han perdido sus trabajos, muchos de los negocios que tienen se están perdiendo, y tratar de mantenerse en unión, ¿sí? Tratar de que esto más bien nos una, y tenemos que salir adelante todos, porque eso es lo único que nos va a ayudar. Y ayudarnos. Si tiene un vecino o alguien que está necesitando ayuda, obviamente contra las medidas de protección, y ayúdense, llámense. Eso es muy, muy importante también en la parte emocional, como les decía. Doctor, entonces, como le quería que nos comente, es, vamos a tener que no regresar a la vida que teníamos antes, pero adaptarnos a esta nueva vida. ¿Cómo manejarles a los pequeños fuera de casa? Tienen que tener mascarillas, ¿qué pasa con el uso de los guantes? Yo he visto ahora que hay hasta guantes para los niños. Es necesario que lleven guantes y mascarillas, por ejemplo, en el caso de que tengan que ir necesariamente al dentista, por ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo puedo sacarle al parque? ¿Puedo llevarlo diariamente? Por ejemplo, si hay un parque cerca de casa y veo que no hay gente, lo puedo llevar, lo puedo subir en los juegos. ¿Qué protocolo debemos tener al regresar a casa? Ellos también, sacarles la ropa, bañarles, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer con los niños? Los más pequeñitos, sobre todo. Bueno, internacionalmente todavía recién se están creando los protocolos para regreso a clases. En lugares como China, en Tailandia, Japón, Corea del Sur, donde ya han pasado esta parte que nosotros estamos teniendo y están volviendo a lo que estamos llamando la nueva normalidad, donde se están haciendo recién los protocolos. Tenemos que ir poco a poco y adaptarlos a nuestra realidad, porque eso no podemos copiarlo exactamente, porque son diferente cultura, diferentes costumbres. Totalmente. Lo importante en esto es que los niños adquieran una conciencia de lavado de manos, de higiene, para no contagiarse. Desde pequeñitos, que ellos entiendan cómo lavarse las manos, hacer un adecuado lavado de manos que por lo menos dure 20 segundos, ¿sí? Generalmente yo les digo que canten el Happy Birthday, porque nos decía una de nuestras profesoras en la facultad, canten el Happy Birthday mientras se lavan las manos. Y tratar de que el lavado de manos sea no solo así, sino palmas, dorso, entre los dedos y el pulgar. Entonces, ese es considerado como un lavado de manos adecuado. Hasta las muñecas se lavan. Exactamente. Si usted está haciéndolo bien, más bien, felicitaciones. El uso de mascarilla cuando ellos sepan y cómo usarla correctamente. Igual nosotros usar correctamente. Nosotros con el ejemplo hacemos 1.000.000 de cosas con los niños. Si nosotros mantenemos un adecuado ejemplo en aseo de manos, ¿sí? En desinfección y todo ese tipo de cosas, vamos a hacerlo bien. ¿Qué otra cosa más? Que ellos sean disciplinados y educados cuando salgan, que no salgan corriendo por ahí y toquen cualquier cosa. Los guantes crean una falsa, como les digo, una falsa seguridad. Si van a usar guantes, los guantes tienen que usarse, tocan superficies o están manipulando y esos guantes ya no se vuelven a usar, ya se retiran y después de sacarse los guantes, lavado de manos, ¿sí? Eso es una cosa que tienen que acostumbrarse siempre. Además, si es que tienen que salir por alguna circunstancia, mantener el distanciamiento de 2 metros. Si es que vemos una familia que está jugando en un parque al lado nuestro, tener una distancia prudencial. A veces los niños tienden a tratar de relacionarse, tratar de que se relacionen, pero que tengan las medidas adecuadas. Hay mascarillas y hay protectores faciales también para niños, que también eso les ayuda bastante, los protectores faciales. Y importante también tomar en cuenta de que tenemos que poco a poco irnos acostumbrando a esto, ¿sí? Muchas cosas van a cambiar en el sentido social, pero tratar de al máximo que ellos lleven una vida normal. Poco a poco los vamos a hacer. Tenemos Doctor, que, obviamente... Usted, perdón que le corte, pero no quería que se pase de este punto. Usted topó algo importante, y es que hay los protectores faciales para niños, que son estas películas protectoras que se ponen frente al rostro, ¿no es cierto? Si nosotros le ponemos a los niños esto, ¿es necesario que se pongan mascarilla o no? Claro, claro. Sí. La mascarilla lo que hace es un protector para nuestra vía respiratoria. O sea, que nosotros respiremos, ingresa a nuestra vía respiratoria micropartículas con el virus. Eso disminuye muchísimo el riesgo.
lo que hace el protector facial es que también tengamos otra capa para gotas, ¿sí? Si es que hubiesen secreciones o algún otro tipo de cosas que podríamos hacer, ¿sí? Es una de las cosas que se pueden hacer. Lamentablemente, todavía no hay protocolos, como les digo, específicos de los cuales podemos hablar. Recién se están creando, recién están haciendo ensayos y viendo de alguna forma cómo podemos hacerlo. He visto que también en algunos lugares están teniendo obviamente el distanciamiento, por ejemplo, están regresando a clases con distanciamiento, con su mascarilla, lavado de manos, con más lavabos y todo ese tipo de cosas, es mucho más importante. Otras cosas que también tenemos que entender nosotros como adultos, que hay cosas que también nos dan falsa seguridad. Yo sé que se van a enojar algunos que están vendiendo esto, pero los túneles realmente no ayudan mucho. Es preferible instalar un lavabo para lavarse las manos, que eso es más importante, ¿sí? ¿Cuál es la palabra realmente? No nos convirtamos en presas del pánico por estas cosas, sino tratar de respetar las medidas que se están haciendo, ¿sí? Y tratar de llevarnos a la vida más normal posible. Muchos de los trabajos van a terminar siendo virtuales y hay modelos epidemiológicos que nos dicen que esto, esperemos que no sea así, hasta que tengamos una vacuna y esa vacuna pueda ser más que comercializada, distribuida a nivel masivo, vamos a tener esto por lo menos entre unos 18 a 24 meses, dependiendo de cómo vaya evolucionando el virus. Hay varios modelos. Entonces, no es que les digo que ya vamos a estar fregados todo el tiempo, pero tenemos que tomar en cuenta que esto va a cambiar mucho la forma de vivir, de trabajar y de hacer las cosas, incluso desde nosotros los médicos, cómo estamos trabajando con nuestros pacientes, y no se diga en la parte social y con el resto de cosas. Entonces, esperemos que esto se vaya disminuyendo y tengamos la posibilidad de hacerlo. Una de las cosas que también es importante que quede en claro es de que el aplanamiento de la curva no significa que el virus está eliminado. El aplanamiento de la curva quiere decir que los casos que estaban altos no superen la capacidad de los hospitales de recibir pacientes graves. Entonces, lo que tenemos que mantenernos es una curva que se mantenga plana. ¿Para qué? Para que las personas que están enfermas puedan recibir una atención y los hospitales no colapsen. Eso simplemente, pero que estamos eliminados con el virus, que se ha eliminado el virus, o que no tenemos capacidad de contagio, eso no va a suceder hasta que tengamos otro tipo de evidencias. Entonces, por favor, que tengamos muy en claro eso y tratar de buscar, lamentablemente toca ser creativos y buscar que nuestra economía, nuestros negocios, nuestro trabajo vaya de otra forma y tratar de poco a poco irnos acostumbrando, pero sin poner en riesgo la salud, no solo mía, no solo de mi familia, sino de la persona que tengo al lado. Eso es muy importante. Doctor, entonces mantenemos obviamente la recomendación de quedarnos en casa, de tener a los niños dentro de casa, de salir lo menos posible, y si es que los vamos a sacar, hacerlo con las medidas adecuadas, hacerlo con el distanciamiento social, con mascarilla, tratar de no acercarse y no tocar nada en lo posible. Y al regresar a casa, obviamente el lavado de manos, el cambiarnos de ropa, siempre es importante sacarnos además también los zapatos. También eso para niños como para los adultos. Así que, doctor, quiero agradecerle muchísimo por sus recomendaciones, por contestar nuestras preguntas, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Creo que es un tema que a todos los padres nos preocupa mucho, y es cómo vamos a tratar a los pequeños en esta nueva realidad, como justamente usted lo ha dicho. El doctor Ricardo Morales con nosotros hablando sobre los cuidados pediátricos en esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Yo sé que podemos contar con usted también a futuro. No, muchas gracias más bien con la invitación, y más bien es por todo lo que hemos podido hablar, porque de alguna forma es la única forma que tenemos actualmente nosotros ayudar desde esta parte de la medicina al resto de personas. Como les digo siempre a los residentes y a los pacientes, la mejor forma de salvar vidas es previniendo. Nosotros previniendo salvamos muchísimas más vidas que actuando directamente con un paciente enfermo. Entonces, me encanta eso y les agradezco mucho y espero poderles ayudar en otra oportunidad también. Yo sé que sí. Muchísimas gracias, el doctor Ricardo Morales con nosotros conversando el día de hoy. Así que quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Y conmigo nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. La Mañana Morocha, tu programa con color. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Manténganse sanos, fuertes y felices. Quédate en casa. Un abrazo.